Dios les bendiga, amada iglesia Manantial de Vida. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy miércoles, estudio bíblico. Y estamos muy contentos porque sabemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros en esta hora. Le damos las gracias a todos que se han conectado a través de esta plataforma de Facebook. Gracias por ser constantes y estar siempre al pendiente de nuestras transmisiones. Estamos muy contentos de estar aquí en casa transmitiendo a cada uno de ustedes. Y en esta hora quiero que dediquemos un tiempo para darle gracias a Dios, alabarle, adorarle. Pero ¿por qué no empezamos orando y dándole gracias a Dios? Ahí donde quiera que tú estés, en tu casa, cierra tus ojos, levanta tus manos y empieza a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Padre, gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú eres grande hacia con nosotros. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia sin duda está en este lugar. Gracias porque tu presencia está en esta casa, Señor, porque tú eres omnipresente. Tú estás en todo lugar. Padre Santo, te pedimos que donde quiera que esté mi hermano, mi hermana, tú puedas, Señor, descender con poder y gloria. Que conviertas esa casa, Señor, en un altar de adoración, en un altar de alabanza, Padre, donde pueda subir la alabanza ante tu presencia y donde podamos unirnos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, y podamos juntos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres fiel. Amén. ¿Por qué no levantas una ofrenda de palmas ahí en tu casa? Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda que necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Dile su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, y Él es sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
gloria. Dile su nombre. Su nombre es Jesucristo. Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de gloria. Reconocemos, Jesús, que tú eres el Rey sobre México. Reconocemos, Jesús, que tú eres el Rey sobre Aguascalientes, que tú eres el Rey sobre Manantial de Vida, que tú eres el Rey sobre cada casa, sobre cada hogar. Reconocemos que tú eres el Señor de señores, el Rey de esta ciudad, el Rey de mi familia, el Rey de esta nación, que no hay nadie más grande que tú. Padre Santo, nuestro deseo es poder escucharte. Nuestro deseo es poder tener una comunión contigo, Señor, personal. Que tú puedas hablar a nuestras vidas, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y que tú seas el Señor de mi familia. Rey de mi ser, Rey de gloria. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Más que escucharte hablar. Queremos escuchar, Señor, que hables hacia mi vida. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír,
venido ante ti y no podría estar ante ti si escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Queremos escucharte, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el que das aliento de vida hacia nuestras vidas. Gracias porque el día de hoy tú nos has dado un día más de vida, nos has permitido respirar. Dice tu palabra que todo lo que respire alabe al Señor. Y es por eso que nos hemos reunido, para alabarte, Señor, para exaltarte. Gracias, Cordero Santo. Tú eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Y eres mi pan, Señor, y eres mi pan, Señor, Dios, tu palabra vive en mí, y yo te anhelo, Señor, y yo te anhelo, Señor. Tú eres mi respirar, y eres mi respirar, Dios, tu presencia en mí, y yo te anhelo, Señor, y yo te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor, te anhelo, Señor, te anhelo, Señor, y estoy desesperado por perdido sin ti, Señor.
Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza, de la adoración de tu pueblo. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tu protección ha rodeado cada familia, cada persona que tiene temor de ti, Señor. Porque tú has tenido cuidado de tu iglesia, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú nos has protegido en medio de la crisis, porque en medio de la dificultad tú has tenido tu mano poderosa hacia nosotros, protegiéndonos de los dardos del enemigo. Gracias, Jesús, porque tú eres, Señor, el que ha estado cuidando cada uno de cada familia. Has cuidado de mi familia y has cuidado cada familia de nuestra congregación. Gracias, Jesús, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Por qué no levantas una palma ahí en tu casa? Estamos muy contentos en esta tarde, noche, porque creemos que Dios tiene una palabra grande para nuestras vidas. Y como saben, los días miércoles es día de estudio bíblico, así que es muy importante, tú que estás ahí en tu casa, que prepares tu Biblia, tu libreta, tus plumas. Es válido que te pongas tu cafecito, tu tecito, no sé, tu botella de agua. La cena es hasta después, solamente algo para que puedas tomar mientras está el estudio. Y bueno, preparémonos para lo que Dios tiene para nosotros a través del estudio. Pero antes de esto, estamos muy contentos porque ya nuestros pastores están aquí de regreso en nuestra ciudad de Aguascalientes. Y quiero dejar el lugar a nuestro pastor y a nuestra pastora que pasen a este lugar, que den un saludo a la iglesia Manantial de Vida. Pasen, pastores, están en su casa. Familia, amada familia Manantial de Vida, estamos muy contentos. Es una bendición en verdad estar otra vez en casa después de un largo mes donde les extrañábamos, pero como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ausentes en el cuerpo, pero en mi espíritu yo siempre estuve con cada uno de ustedes, y también a través de la transmisión no me perdía ni un estudio, ninguna oración, ninguna mesa que estuvieron compartiendo algunos temas. Pero estoy muy contenta y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que han sido esforzados y valientes en medio de toda esta turbulencia que se nos ha venido, y que de una u otra manera han estado buscando la coinonía dentro del cuerpo de Cristo, que es lo que a Dios le agrada. Amén, porque dice su palabra: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que te doy un gran saludo, te envío todo mi amor, un gran abrazo, y espero que estés con nosotros muy pronto. Dios te bendiga. Amén, amén. Familia Manantial de Vida, un abrazo. Estamos de regreso en casa. Extrañábamos increíblemente estar aquí en medio de ustedes y con ustedes. Tú que estás en casita hoy, prepárate, porque vamos a recibir una palabra a través de nuestro hermano que hoy va a exponer el estudio de la palabra del Señor. Y el domingo nos vemos aquí en este lugar, porque nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar. Amén. Así es de que te adelanto algo. Estaremos hablando el domingo sobre la iglesia que nunca ha conocido una sola derrota. Bendiciones para todos. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contento el día de hoy por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy, bueno, vamos a estudiar lo que viene siendo el capítulo 14 de Romanos. Como bien saben, pues ya estamos por finalizar lo que viene siendo el libro de Romanos. Ya solo faltan 3 capítulos, 14, 15, 16. Estamos en la recta final. Gracias a Dios por ello, que
que nos ha permitido estar aquí y que nos está permitiendo aún seguir llevando la palabra a sus casas, seguir trabajando para que ustedes puedan tener el alimento de la palabra. Y le doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que el día de hoy están aquí, que han invertido su tiempo, que han invertido algo económico y que han puesto en su corazón estar aquí el día de hoy. A cada uno de mis hermanos servidores, y pues muy contentos también porque nuestros pastores ya están aquí, nuestra hermana Keila, saludos si nos está viendo. Y a cada uno de ustedes, hermanos, gracias. Los que ya están conectados, pues gracias por sus vidas, y a los que aún todavía no, pues ahorita los esperamos. Y antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña oración para que nuestro Señor y el Espíritu Santo tome el control de esta enseñanza, que es una enseñanza muy buena, algo controversial, se van a dar cuenta el por qué, pero muy interesante. Les pido de favor que puedan cerrar sus ojos, aquí los hermanos que están aquí, y en su casa también de favor les pido, y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios, primeramente queremos, Señor, darte muchas gracias, queremos darte a ti toda honra y gloria, queremos decirte que te amamos, queremos decirte que te exaltamos y te glorificamos, y te queremos dar las gracias por permitirnos estar aquí un día más, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Y el único propósito es llevar tu palabra, Señor. El único propósito es aprender más de ti. El único propósito es conocerte cada día más, Señor. A ti sea toda honra y gloria. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por la vida de mis hermanos que están conectados, por la vida de nuestros pastores. Te doy muchas gracias, te pido que los bendigas, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Espíritu Santo, que me des esa sabiduría para poder explicar correctamente tu palabra, para poder explicar con sabiduría y con inteligencia tu palabra, Señor. A ti sea toda honra, a ti sea toda gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a estudiar el capítulo 14 de Romanos, pero antes de entrar a Romanos me gustaría, a manera de resumen, hacer algunas observaciones o algunos comentarios de lo que viene siendo del capítulo 1 al capítulo 15. Estudiamos en la carta de los Romanos, son temas muy importantes: la naturaleza del evangelio, nuestra necesidad, la provisión a través de Cristo, la salvación por fe, la justificación a través de la gracia, la justificación de Dios en Cristo. Por esa justificación de Cristo, de Dios en Cristo, nosotros podemos tener paz para con Dios, la fidelidad de Dios. Y hace 3 semanas que iniciamos nuestra transmisión, nuestro hermano Chuy nos compartía lo que Dios hizo por nosotros, un remanente escogido por Dios que somos nosotros. Hace 15 días nuestro hermano Ricardo nos compartía en el capítulo 12 los deberes cristianos, y hace 8 días nuestro hermano Luis nos compartía en el capítulo 13 el sometimiento de a nuestras autoridades gubernamentales, a nuestras autoridades espirituales y a nuestras autoridades laborales. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen nada más, porque ya estamos en la recta final, para que no se les olvide, nada más quería hacer estos comentarios. ¿Sale? Les pido que vayan preparando su Biblia en el capítulo 14 de Romanos. Vamos a manejar este estudio. Primeramente vamos a entrar a una introducción, después son 23 capítulos. Estos 23 capítulos lo vamos a manejar a manera de estructura en 3 puntos, y después de ahí vamos a cerrar con una conclusión. Esto para tratar de explicar de una manera correcta lo que es este capítulo 14 y que quede lo más claro posible. Espero que al final no haya preguntas, pero bueno, por eso voy a esforzarme a explicarlo bien, y bueno, acabo ya están los pastores, ya que nos ayuden. Ok, voy a dar una introducción pequeña y luego ya entramos en el tema. Dice, en el sistema de sacrificios de animales, el sistema de sacrificios de animales era el centro de la vida religiosa
del mundo antiguo bajo el Imperio Romano. Después que se presentaba el sacrificio a un dios en un templo pagano, se quemaba una parte de la carne y a menudo el resto se enviaba a los mercados para vender. Ahorita van a entender por qué. Los creyentes de Roma, por ser una iglesia mixta, aquí quiere decir que en aquellos tiempos, en esa iglesia de Roma, teníamos dos tipos de cristianos, por llamarlo así. Unos cristianos que venían del judaísmo, que en un tiempo se convirtieron al cristianismo, y otros cristianos que venían del paganismo de Roma y se convirtieron al cristianismo. Por eso dice que los creyentes de Roma, por ser una iglesia mixta, por eso le llaman mixta, formadas por personas de trasfondo judío y de personas de cultura pagana, se preguntaban si debían o no comer este tipo de carnes. Este viene siendo el tema como central de todo el capítulo de Romanos. Opinión humana. Son opiniones humanas que ahorita vamos a ver qué es lo que significa. En la iglesia además había una serie de interrogantes de esta índole que se discutían con frecuencia. No solamente era la comida, que giraban alrededor de normas del Antiguo Testamento que se habían cambiado en las iglesias por diferentes motivos. Asimismo, los creyentes de hoy, si nos trasladamos a la actualidad, a menudo nos enfrentamos a preguntas sobre cuestiones de opiniones humanas, sobre las cuales la Biblia no es enfática, no da un fundamento, no encontramos algo esencial cuando empezamos a tener cuando empezamos a discutir una condición de opinión humana, sobre las cuales la Biblia no enfatiza, y por esa razón los creyentes no hemos llegado a un consenso. A veces no nos ponemos de acuerdo, y el no ponernos de acuerdo en ocasiones genera conflicto, genera juicio y genera rechazo, ¿sí? Por favor, me acompañan a leer nada más para fortalecer un poquito lo que es la introducción. Vamos a leer 1 de Corintios 8, vamos a ir al capítulo 8. Nueva traducción viviente, por favor, Luisito. Y vamos a darle lectura del capítulo 4 al capítulo 9. Dice: entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay un solo Dios. Pues puede quien existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y alguna persona de hecho rinde culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él, y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil. ¿Qué quiere decir esto? En la introducción veíamos que había una cuestión de opinión por el cual en la iglesia de Roma había un conflicto. ¿Cuál era ese conflicto? Que había, en aquellos tiempos, se sacrificaban los animales a unos dioses paganos, y la carne que sobraba se la llevaban al mercado, y ahí en el mercado la ponían en venta, e incluso en el mismo mercado podían llegar a comer.
Entonces, para la iglesia de Roma eso generaba un conflicto. ¿Por qué? Porque se dice, ahorita lo vamos a ver en el versículo 1, que había cristianos que venían del judaísmo, y por eso ese tipo de cristianos tenían ciertas restricciones en la comida. No comían carne, ellos comían pura verdurita, pura legumbre, pura lechuga. Y los cristianos que venían del paganismo, los romanos que se convirtieron al cristianismo, esos sí le entraban a todo. Esos llegaban al mercado y pedían su bistecito, se lo llevaban a su casa, lo preparaban, bendecían los alimentos y se lo botaneaban. Así para que quede más claro, ¿sí? Y eso generaba un conflicto en la iglesia de Roma. Asuntos de opinión de la fe cristiana son aquellos sobre los cuales Dios no ha dado un mandato específico en la Biblia. Un creyente fuerte es uno que ha crecido en la fe, ha alcanzado madurez espiritual al nivel de no tener tropiezo con asuntos de opinión humana de la fe. Un creyente débil es uno que no ha alcanzado solidez en la fe y en la madurez espiritual. Puede encontrar tropiezo en la práctica de asuntos de opinión humana de la fe. Cuando la Biblia habla del creyente débil, se refiere a la fe inmadura. No se refiere a una posición, a una diferencia de posición. Solamente se refiere a que es más débil en su fe, nada más, ¿sí? Ni está hablando, estamos hablando de comida y no significa que está hablando que está débil de su cuerpo, solamente de su fe. Dice la porción que hoy veremos en Romanos 14. Nos explica el conflicto originado por cuestiones de opinión humana y estudiaremos el tema a desarrollar en 3 puntos. Vamos a dividir el capítulo, que tiene 23 versículos, en 3 puntos. El primero, el título es Los creyentes y la diferencia de opiniones. Y esto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 1 al 3. El punto número 2 lo vamos a llamar Los creyentes y el Señor Jesucristo, y el señorío de Jesucristo. Y eso lo vamos a encontrar del 14 al 12. Y el punto número 3, Los creyentes y la libertad en Jesucristo. Lo vamos a encontrar del capítulo 13 al 23. Vamos por favor a Romanos capítulo 14 y vamos a darle lectura a los 2 primeros versículos. Dice así: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que no se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí vemos que está hablando de 2 posiciones, una de un cristiano débil y otra de un cristiano fuerte. Recibir al débil en la fe. ¿Qué se refiere a esto? Que por la cuestión de la comida, el que se decía que era fuerte no recibía bien al débil. Había un rechazo hacia con el débil. Había una crítica. No había amor, no había comprensión en eso. Pero uno cree que no se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí habla del débil. Muchos pudiéramos pensar que, por ejemplo, el que no come legumbres pudiera ser el fuerte, porque está sometiendo su carne a no caer a comer carne de ídolos, pudiéramos pensar, pero no es así. Los versículos dan por sentado que podría haber diferencia de opinión humana en la iglesia, asuntos discutibles que no han dado un mandato enfático en la Biblia. Las personas débiles en la fe deben ser aceptadas, nunca con el fin de discutir ni para presionarle a cambiar su opinión sobre cuestiones de opinión humana. Hay un principio que debe prevalecer entre los hijos de Dios,
en cuestión a la opinión humana. El principio es el siguiente: en lo esencial, unidad. ¿Qué quiere decir esto? En lo importante, en lo que Dios ya ha establecido en su palabra, en lo que realmente tiene importancia, en lo que Dios le da prioridad, como hijos de Dios debemos de mantener la unidad. En lo no esencial, dice libertad, respeto y amor. ¿Qué se refiere a no esencial? Que es un tema que no hay tanto fundamento bíblico, pero que ahí es donde entra nuestro criterio para tomar una decisión. Sí, no quiero que lo confundan con libertad o libertad. Y nada más a manera de reforzar, por ejemplo, quiero explicarles algunos temas esenciales de los cuales la Biblia nos enseña que no podemos cuestionar, que no son cuestionables, ni pudiéramos opinar, pero al final ya está en la Biblia, ya está establecido por Dios y eso no va a cambiar. El tema esencial de la Biblia, la salvación por gracia, que lo podemos encontrar en Efesios 2:8. La salvación viene por gracia y no por obras, y es un tema o es un principio bíblico que no es de discutir, no es cuestionable. La salvación es por gracia y no por obras. No sé si han escuchado a las personas que dicen que esa persona ya se ganó el cielo por sus obras. Desafortunadamente no es así. Tiene que primero recibir a Cristo, y a través de recibir a Cristo puede ser salvo por gracia. Otro tema esencial en la Biblia es la deidad de Cristo. Es un tema que no tiene que discutirse, es un tema que no entra a la opinión humana, es un tema que es esencial en la palabra. La deidad de Cristo lo vemos en Filipenses 2:5-11, que habla que Dios manda a su Hijo como siervo a la tierra, muere en una cruz y es exaltado y le da un nombre que es sobre todo nombre, que ante él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces son temas esenciales, importantes, que tienen mucha importancia en la Biblia y que no son de cuestión de opinión humana. Esos temas no podemos discutir, pero hay muchos temas que sí. Por ejemplo, en la actualidad pudiéramos discutir de un tema de la música, de qué instrumentos podemos usar en un grupo de alabanza, y ahorita vamos a ver un poquito esos detalles. Vamos a leer el capítulo número 3 de Romanos. Dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que el que come, dice, que no rechace al que no come. El que come carne no rechace al hermano que no quiere comer carne, que come solo legumbres y verduritas. Que lo apapache, que lo ame, que lo instruya, que lo corrija con amor. Y el que no come, dice, el débil, no juzgue al que come. El débil, el que come legumbres, el que come verduras, no juzgue al que está comiendo carne. Dice aquí al final: porque Dios le ha recibido. ¿A quién? A los dos. Dios ha aceptado así a los dos. Dios no rechaza al que come carne y al que come legumbres. No, Dios los ha aceptado a los dos por igual. Debemos de recibir al creyente débil en la fe, tal como es, reconociendo que puede existir diferencia en asuntos no esenciales. ¿Por qué este tema o por qué Pablo pone ese ejemplo, o por qué nos enseña de esta manera? Porque en la actualidad también pasa. Hablábamos en el capítulo 12 de Romanos, que hablábamos del cuerpo de Cristo y que Jesucristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, y como cuerpos somos miembros diferentes y cada miembro tiene su función. Así nosotros pensamos de una manera diferente, no todos pensamos igual. Y eso nos lleva a tener una opinión diferente de algunos temas que no son esenciales y de que nos pueden causar conflicto, de que podemos mostrar rechazo y de que podemos
juzgar a los hermanos. Detrás de esta exhortación del apóstol Pablo a los romanos descansa en el principio fundamental. Y vamos a tomar como referencia Mateo 7. Vamos a Mateo 7, por favor, 1 y 2. Mateo 7, versículo 1 y 2, por favor. Dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida que midéis os serás medido. No es nuestra posición el juzgar, no es algo que nosotros pudiéramos hacer. Debe de haber libertad y tolerancia entre nosotros como hijos de Dios. Debe de haber amor y debe de haber respeto. Debe de haber libertad y tolerancia en el pueblo de Dios para aceptar a otro que no está de acuerdo con nosotros sin juzgar ni criticar. Vamos a ir a Romanos 4, por favor, 14, capítulo 4. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Para evitar la tendencia de juzgar de los demás, dice, tenemos que reconocer el dominio de Cristo sobre nosotros. Él tiene el derecho de juzgar y no ha delegado ese derecho a nadie. Dios no nos ha delegado a nosotros el derecho de juzgar, solo Él nos puede juzgar, y más adelantito lo vamos a ver. Y vamos por favor a Santiago 4, capítulo 11 y 12. Fíjense, estos versículos estoy usando a manera de reforzar un poquito lo que estamos estudiando en Romanos 14. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú que juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Dice: si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de juez. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Dice que si nosotros juzgamos al hermano, estamos criticando la ley de Dios, la ley que Dios ha establecido, la ley que son los mandamientos. Y se convierte en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos juzgando la ley que Dios ha establecido cuando nosotros criticamos, cuando nosotros juzgamos. No podemos abusar de la confianza en casa ajena para decirle al criado lo que él debe de hacer. Este privilegio le corresponde solo al Señor de la casa, al dueño. Así es también en la casa de Dios. Solo Dios tiene el derecho de evaluar el trabajo que hacen sus siervos. Solo Dios nos puede evaluar. En cuestión de opinión humana, hay cosas esenciales y mandatos establecidos por Dios que si los violamos, obviamente tenemos un castigo. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Si caemos en pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Sí?
Esto quiere decir en temas de opinión humana, no esenciales. Así es en la casa de Dios. Solo Dios tiene el derecho de evaluar el trabajo que hacen sus siervos y juzgar si hacen bien o hacen mal. Dios mismo es el evaluador y nos mantiene firmes. Él nos va a evaluar y Él mismo nos mantiene firmes cuando nosotros tomamos decisiones. Es muy importante y cabe aclarar y voy a explicar. Cuando nos encontramos en un punto o en un tema o en una controversia de opinión humana, es importante no tomar decisión a la ligera. Es importante tomar decisiones conforme a la palabra, aunque no sea algo específico que aquí nos diga qué hacer, pero podemos tomar a manera de ejemplo historias bíblicas para poder tomar una decisión correcta. Pudiéramos pensar o analizar de qué manera actuaba o actuaría Jesús en esa posición o en ese conflicto que nos pudiéramos encontrar y qué decisión tomar. ¿Sí? No podemos tomar decisiones a la ligera porque pudieran convertirse en pecados. Vamos a leer el capítulo 5 y 7. Todo lo hacemos para el Señor. Aquí hay otro punto en el cual en ese tiempo había discusión y ahorita vamos a ver por qué. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Aquí habla de los días, también era un tema por el cual había conflicto. ¿Por qué? Porque los cristianos que venían del judaísmo, pues normalmente se reunían los sábados, tenían su servicio, su tiempo de alabanza, su tiempo de estudio, y los paganos romanos cristianos pues se reunían el domingo. Entonces dice a Pablo, no importa qué día se reúnan, lo importante es que se reúnan para alabar y glorificar a Dios. Esto no tiene que generar un conflicto entre ustedes, es una cuestión de opinión humana. En la actualidad lo podemos ver, hay hermanos que tienen sus reuniones los sábados y no por eso nosotros podemos juzgar, ni nosotros podemos rechazarlos para nada. Y como nosotros nos reunimos los domingos, ellos tampoco tienen el derecho de juzgarnos, de criticarnos, ni de rechazarnos. Entonces, cada uno debe de estar convencido de lo que el Señor espera de nosotros. Y lo que hacemos debemos de hacerlo para el todo. En Mateo nos enseña, más primeramente buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En estos versículos se recuerdan 7 veces que somos del Señor. Y vaya que nos compró muy caro. Y que lo hacemos, y que lo que hacemos lo hacemos para Él, y no para otras personas, ni mucho menos para nosotros mismos. Colosenses 3:17, por favor. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos a capítulo 8 y 9. Dice, todos somos del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Reconozcamos que no hacemos las cosas para satisfacer nuestros propios deseos. Dios nos libertó nos dio libertad para servir a nosotros mismos y hacer lo que, Dios nos libertó
no para servirnos a nosotros mismos y hacer lo que más nos convenga. Hasta nuestra propia vida pertenece a Dios. Todas las cosas que hagamos, dice la Biblia, que las tengamos que hacer como si fueran para Dios, por muy sencilla que sea. Todo nuestro pensamiento, nuestro corazón debe de tener ese enfoque, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, por muy sencillo que sea. Así que todos tenemos que aprender que nuestras actividades deben tener su base en el hecho de que pertenecemos a Dios y le queremos servir y agradar solo a Él. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y tratamos de agradar a Él, créanme que en automático agradamos a nuestras autoridades, a nuestros hermanos que nos rodean. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es con amor, es para Dios. Y la Biblia nos enseña que también no hagamos las cosas para el ojo humano. ¿A qué se refiere? A que no hagamos las cosas para que nos vean, para quedar bien con las personas, con nuestros jefes, con nuestros papás. Eso no tiene validez. Lo que sí tiene validez es que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. Y trae su recompensa, que nos va a dar gracia para con los que nos rodean. Vamos a leer capítulo 10 y 12. Cada uno será juzgado por sus propios hechos. Esto es muy interesante. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Seguimos hablando del juicio. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Está hablando del fuerte, del débil al fuerte. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Al inicio de los capítulos de Romanos nos enseñaba que el débil es el que juzga, es el que es juez. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? El débil no recibe de una manera correcta. El fuerte no recibe de una manera correcta al débil, lo rechaza por su debilidad en la fe. Y aquí dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Quiero detenerme un poquito aquí donde dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa esto? Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los que hemos recibido a Jesús, vamos a asistir, vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. Ya somos salvos, pero vamos a ir a un tribunal, vamos a estar ante Dios, ante su presencia, y ahí es donde Él nos va a juzgar. ¿Por qué? Por nuestras decisiones en cuestión a la opinión humana. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos poniendo 2 Corintios 5:10, por favor, en lo que doy lectura a esto. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ahí cada uno de los creyentes daremos cuentas a Dios de lo que hicimos. Dice, nosotros no somos jueces ni amos de los otros. Más bien, todos por igual tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo para rendirle cuentas. Ahí todos nos arrodillaremos delante de Él para reconocer que solo Él es digno. Ahí nadie se jactará de las actividades en las cuales han participado buscando gloria personal. Así que debemos dejar de juzgar a los demás. Y vamos a leer 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué pensaban? ¿Que ya nos habíamos salvado? No, vamos a llegar a un tribunal juntamente con Cristo, nos va a mirar cara a cara y nos va a juzgar de las decisiones que tomamos, ya sean buenas o ya sean malas, ya sea que ganemos o ya sea que perdamos algunas cosas. Dice, todo se pondrá manifiesto, Dios examinará y sacará a la luz en su verdad, en su verdadera realidad.
fíjense bien, los actos secretos, el carácter, las palabras que salían de nuestra boca, las buenas acciones, las actitudes, ya sea buenas o ya sea malas, la falta de amor que en ocasiones mostramos a los hermanos, la obra y el servicio a los creyentes. Cuando estemos ante el tribunal, cuando estemos delante de Dios, todas estas cosas que a veces son cuestión de opinión humana y nos equivocamos o caemos en pecado, están registradas. Y va a llegar un momento en el cual vamos a ser juzgados. ¿Sí? Amén. Amén. Ok, vamos al punto número 3, que aquí vamos a leer del 13 al 23. Bueno, vamos a ir casi leyendo cada dos versículos para ir explicando. Dice, los creyentes y la libertad en Jesucristo. Vamos al 13 y 14, por favor. Dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Volvemos a cuestión de la comida. El débil juzga al fuerte porque decía que lo que comía era sacrificio a los ídolos. Pero el débil, en ocasiones, cree que haciendo rituales o cree que absteniéndose de algunas cosas agrada más a Dios, y no es así. Entra la conciencia, y cuando entra la conciencia dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, nada más para él. Para el otro que sigue comiendo carne, él va al mercado, compra su kilo de carne, la prepara, bendice sus alimentos y se lo echa y ya se acabó. No está mal. Pero el que come verduras, el que come legumbres, lo ve mal. Pero él, cuando ya entra a su conciencia y dice, no, es que es sacrificada a los ídolos, y ya se sintió mal, pues ya pecó. Entonces no se sientan mal. Tanto el creyente fuerte, en cuestión de opinión, hay ya mandatos establecidos por Dios. No matarás, eso no es cuestionable. No robarás, no es cuestionable. Esos no son cuestionables. Veíamos el tema de la deidad de Cristo, la salvación por fe. Esos son temas que no son cuestionables, y aquí no entra la opinión humana. Eso no se puede. Tanto el creyente fuerte como el débil puede causar tropiezo a otro creyente. Tanto el que se cree fuerte puede hacer caer al débil, y el débil puede hacer caer al fuerte. El cristiano fuerte, pero insensible, dice, puede abusar de su libertad y molestar la conciencia del hermano débil por su libertad. El cristiano débil, dice, pero legalista, puede tratar de imponer a los demás normas piadosas y causar disensión o confusión al fuerte. El fuerte puede caer porque el débil lo puede confundir, y el débil puede caer porque el fuerte abusa de su libertad, y eso trae confusión. Y aquí nos enseña el apóstol Pablo que debemos de tener cuidado, que si conocemos o si convivimos con un hermano débil, pues cuando estemos con él y sabemos cuál es su debilidad, que no nos expongamos, o que no toquemos el tema, o que no hagamos énfasis en lo que a él en ese momento no está fuerte, en ese momento tiene esa debilidad. Como decimos, lo que debemos o no debemos de hacer. La norma básica es clara, dice, debemos estudiar la Biblia cuando nos encontramos, lo que les decía ahorita, en una cuestión de opinión humana, para poder tomar una decisión correcta. Dice, debemos estudiar la Biblia, ver qué dice Dios al respecto, motivados por el amor primeramente. Haremos lo que Dios dice y evitaremos lo que Él prohíbe. Un hijo de Dios debe tener esta actitud. Dios ha hablado, no buscaré una segunda opinión. Pero en asuntos
que no se regulan en la Biblia, debemos buscar los principios bíblicos que nos da una indicación general de la voluntad de Dios en circunstancias semejantes. Como les comentaba, cuando nos encontramos en una situación que, por ejemplo, no está clara y nos genera algún conflicto en tomar una decisión, porque no estamos seguros de que la decisión que vayamos a tomar sea agradable a Dios, podemos buscar historias bíblicas de las cuales podemos nosotros tomar una decisión, y de una historia bíblica o de lo que estudiemos, de lo que busquemos en la palabra, de que tanto nos metamos en la Biblia, créanme lo que podemos tomar decisiones cada vez más correctas. Bajo la dirección del Espíritu Santo podemos decir que esto agrada y glorifica a Dios. Y otro punto a considerar, si conviene a mi vida espiritual y solidifica, esto es que fortalezca mi testimonio para cuando nos encontremos en una situación complicada, que no sepamos qué hacer. Vamos a leer el capítulo 15 y 17. El amor debe prevalecer sobre la libertad, dice. Pero si por causa de la comida, dice, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos no es de comida ni de bebida, que eso no tiene que ser un tema a discutir. En lo que debemos andar, dice, es en justicia, en paz y en gozo. Lo que debemos hacer al enfrentar asuntos que Dios no ha dado un mandato específico en la Biblia, dice, es no hacer nada que pueda dañar al hermano. En lugar de juzgarnos los unos a los otros, dice, debemos hacer lo contrario. Decir no ser tropiezo a los demás, ni proporcionarles ocasión para caer. Lo que Dios quiere decir es que el amor hacia los demás vale más que el uso de la libertad. Dice, si insisto en mis derechos y participo en mis actividades que hacen tropezar a mi hermano, ya no ando conforme al amor. Dice, es mejor sacrificar mi libertad para demostrar el amor y no hacer daño a otros. El texto nos manda a dejar que algo insignificante echa a perder a un hermano. Algo significante se refiere a una opinión humana, a una comida, a una cuestión de que si en mi iglesia tocamos batería o no. Hay en unas iglesias que no usan batería, pero es una opinión humana, hay que respetarlos, que nomás tocan con guitarra, con teclado y punto. Nosotros usamos batería, guitarra, bajo y hacemos fiesta para el Señor. Vamos al capítulo 18 y 19, por favor. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, ¿cuáles son las cosas esenciales del reino de Dios que debemos perseguir? Hay 3, ahorita lo vimos. 3 cosas esenciales que nosotros como hijos de Dios debemos perseguir para mantenernos en unidad. Dice que es la justicia, la paz y el gozo. Ser justos entre nosotros cuando nos encontramos en un tema cuestionable. Dice justicia, que haya paz entre nosotros, justicia, y eso nos va a llevar al gozo en el espíritu, unidad. Eso es lo que debemos buscar nosotros como hijos de Dios, entre nosotros y entre nuestra gente de afuera. Si nos dedicamos a luchar por algo, es mejor hacerlo por estos 3 elementos esenciales.
Quien se dedica a buscar la paz y la edificación del pueblo de Dios estará seguro de que agrada a Dios y será aprobado por los hombres. Como les decía, todo lo que hagamos debemos de hacerlo para el Señor y en automático vamos a agradar al hombre. Si queremos quedar bien en algún lado, primeramente debemos de hacer las cosas para el Señor. Vamos a capítulo 20, 21, por favor. Dice, por amor a los demás renunciaremos a la libertad. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hace mucho énfasis o se enfoca mucho Pablo en cuestión a la comida, porque era un tema en el cual, como les repito, había muchos problemas en la iglesia romana, en la iglesia de los romanos, porque discutían mucho por cuestión de qué comían. Y aquí dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. El texto reconoce que la comida que pudiéramos desear comer es buena porque Dios la hizo. Sin embargo, entendemos que ninguna comida vale tanto como un hermano en Cristo. No podemos poner una balanza, voy a comer y rechazo a mi hermano. No, para nada. Es el hermano siempre y la comida dejarlo a un lado. Por lo tanto, el texto insiste en que no destruyamos la obra de Dios en la vida de otro hermano, solo por hacer uso de la libertad cristiana de comer algo o hacer otra cosa similar. En conclusión, en estos versículos el texto hace una declaración. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Vamos a leer los últimos versículos 22 y 23, por favor. Empieza como con una pregunta. ¿Tienes tu fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el varón que no se condena en la decisión que ha tomado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, cuando entra la conciencia. La libertad que gozamos no es para hacer lo que queremos, no debe ser un pretexto para satisfacer nuestros deseos, sino una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Nuestra libertad tiene propósitos definidos por Dios que debemos pasar por alto. Tenemos esta libertad para que sirvamos a Dios con conciencia limpia y para que le glorifiquemos. Los creyentes que se consideran fuertes, dicen, deben andar sin orgullo ni altivez a los demás y deben demostrar amor, paciencia, tratar de edificar, discipular y cuidar a los hermanos que han tenido poca oportunidad de crecer. O sea que el fuerte no tiene que rechazar al débil, sino que tiene que instruirlo, corregirlo, amarlo. Y el débil no tiene que juzgar al fuerte. Solo Dios nos puede juzgar. El capítulo, a manera de resumen, como conclusión, nos muestra que no debemos esperar que todos estemos de acuerdo en todos los asuntos de opinión humana. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos diferentes, pensamos de manera diferente. Cada uno debe de vivir de tal manera que esté seguro de agradar a Dios. Pero tenemos que considerar también el bienestar de los demás. Hay ocasiones en que debemos renunciar a nuestra libertad para hacer algo, con tal de no hacer tropezar a un hermano más débil. En resumen, no vuelvo a repetir, se enfoca mucho Pablo
en instruir al pueblo, a la iglesia romana, en que porque tú te crees más fuerte, no menosprecies al débil, sino que lo instruyas, que lo apapaches, que lo cobijes, que lo guíes, que lo ames. Y al débil le dice que no lo juzgue, porque solo Dios nos va a juzgar. ¿Sí? Pues hermanos, Dios me los bendiga. Terminamos el capítulo 14 y pues nuestro pastor nos va a reforzar un poquito. Dios les bendiga. Gracias, hermano Juan Ángel, gracias. Creo que nos da una buena lección de vida este capítulo, porque qué fácil es juzgar, ¿verdad? Qué fácil es criticar, qué fácil es decir, mira, tú porque esto, porque aquello, y qué fácil es tener una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Jesús encerró los mandamientos en dos, como decía nuestro hermano Juan, y creo que pues debemos de prestar mucha atención en ello, ¿no? Porque verdaderamente tanto los judíos como los gentiles en esto cumplimos la ley, en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como uno mismo, ¿verdad? Y en estos dos mandamientos dice que cumplimos toda la ley y los profetas. Así de que el amor debe estar por encima de un rico bistec. El amor debe de estar por encima de una rica ensalada. Hoy no vino mi hermano Chuyín, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo oigo que cómo todos lo vacilan con las ensaladas a mi hermano, ¿verdad? Ahora que expuso, hasta él mismo se balconeó, ¿verdad? De las ensaladas. Y bueno, pues creo que algo más delicioso y más rico que una, ¿qué digo? Un caldo de albóndigas o un rico bistec o un rico cocido, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Es el amor, ¿verdad? Entonces creo que es bueno y delicioso, así dice la escritura, ¿verdad? Bueno y delicioso, como si hablara de un platillo suculento. Pero ¿qué es lo bueno y qué es lo delicioso? Habitar los hermanos juntos en armonía. Y donde hay armonía, no puede haber disensiones. Cuando hay armonía, no puede haber pleito, no hay lugar para la crítica y no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para el chisme. No. Así de que si hablamos de platillos, un platillo espiritual rico y delicioso, es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Crean lo que yo ya los extrañaba increíblemente, ¿no? Yo ya quería estar con mi gente, que aunque la verdad quiero agradecer a la iglesia de Emanuel que me cobijó por allá y tuvo a bien y la confianza de invitarme a predicar. Los 3 domingos que estuve ausente acá, los prediqué allá, ¿verdad? Y el último fue al aire libre. Fue precioso, una experiencia muy interesante, ¿verdad? Porque de repente se siente uno así como estarle hablando a nadie, así como que, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero bueno, aquí estamos. No sé si hay alguna pregunta que tengan ustedes acerca, aquí está nuestro hermano Juan para que la conteste. ¿Sí hay alguna pregunta acerca de la carne, acerca de los vegetales, acerca de… Miren, este conflicto se originó desde el nacimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo se derrama en el capítulo 2 del libro de los Hechos? ¿Cuántos eran los que estaban en el aposento alto? 120, ¿verdad? ¿Y cuántos fueron los que ganó Pedro? Entonces, ¿cuántos eran ya en total? 3,120. Ahora, si leemos con cuidado, nos damos cuenta que los 3,000 venían de otras culturas, aunque eran israelitas, ¿verdad? Aunque eran parte del pueblo de Israel, venían de otras culturas, porque a causa de la dispersación, pues unos se fueron a Egipto, otros fueron a Mesopotamia, otros fueron al Asia, otros fueron, y ahí describe de todos los lugares donde venían. Así de que imagínense cuántas culturas
Si usted lee con cuidado, que ellos decían, ¿cómo es que son aquí todos judíos? Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas, ¿verdad? Y comienzan a describir medos, persas, melamitas, Mesopotamia, el Ponto, el Asia, Panfilia, África. Y oiga, ¿cuántas culturas estaban ahí reunidas? Y ahí comenzó el problema, ¿verdad? Porque ya toda esta gente que aunque eran parte del pueblo de Dios, pero habían sido dispersos, pues adoptaron culturas y costumbres de otros lugares. Así es de que, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado era. Y ahora, cuando llega la iglesia a Roma, pues imagínese a un pueblo tan pagano como Roma. ¡Wow! El punto medular aquí no solo es la comida, el trasfondo son los ídolos. Que hasta hoy en día la iglesia romana sigue siendo una iglesia idólatra. ¿Sí? Que adoran sus ídolos. Hasta hoy en día. Entonces, nos encontramos con un gran problema, un gran dilema. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo tuvo que ser sabio y tuvo que ser prudente. Porque no están hablando de dos religiones diferentes. No están hablando de dos tipos de fe diferentes. Es cierto que menciona el débil en la fe y el fuerte en la fe, pero era una misma fe. ¿Sí? Por eso Pablo tuvo que ser sabio y prudente para decir que lo que más es importante es el amor. ¿Verdad? Es el amor. Así es de que pues qué bueno que podemos amarnos los unos a los otros y qué bueno que también el apóstol Pablo después nos dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Sí, sopórtense los unos a los otros. Como que algo no sabía, ¿verdad? Como que algo había ahí, ¿verdad? Como que tenía alguna experiencia el apóstol en esto. Así es de que bueno, pues gracias hermano por este estudio, gracias por esforzarse y bueno, estaremos aquí el domingo una vez más. Vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos en el Señor. Iglesia Manantial de Vida, quiero verles a todos los que sean posibles y los que no tienen posibilidad hagan un esfuerzo. Vénganse, estamos al aire libre, no hay problema. Dios me les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, hermano Juan Ángel. Excelente enseñanza. Sin duda creo que es de gran bendición. Y estamos llegando a la recta final de este estudio bíblico del día hoy miércoles. Y pues bueno, gracias a nuestro hermano que se preparó, gracias a nuestro pastor que están aquí. Estamos contentos de que nuestros pastores estén de regreso con nosotros, están aquí ya en casa. Y pues bueno, estamos muy contentos de que tú te hayas conectado. Al parecer no hubo duda, solamente dice nuestro hermano Chuyín que tiene la duda de la espinaca. Así que bueno, el domingo te la explicamos, lo de la espinaca, no te preocupes, tú sigue comiendo muchas espinacas. Queremos mandar un saludo a nuestro hermano Gilberto, que dice gran explicación del tema, hermano Juan, Dios lo bendiga. Gracias a todos los que se conectaron, a la pastora Marisela, a Luis Lomelí, gracias a todos los que se han estado conectando en estas transmisiones. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes a través de este medio. Y pues bueno, no más quiero informarles que el día de mañana tendremos un estudio, mesa de diálogo. Estaremos hablando de un tema muy importante. Mañana les daremos a conocer el tema, pero mañana en punto de las 7:30, entre 7:30 y 8 de la noche estaremos iniciando la transmisión, así que te invitamos a que estés al pendiente, que la puedas compartir, porque sin duda sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Y les recuerdo que el día viernes tenemos tiempo de oración a las 7:30 de la noche. Si tú tienes una oración, alguna necesidad, queremos orar por cada uno de ustedes, reunión de oración. Aquí tú puedes conectarte a través de esta página Manantial de Vida Aguascalientes, y te invitamos a que te suscribas en nuestra página de YouTube, donde estamos subiendo toda la información. Así que bien, reunión de oración, viernes 8 de la noche, viernes 8 de la noche. Y el día sábado recuerden que tenemos tarde de película. Estaremos teniendo un tema de una película evangelística que es de gran bendición.
Y bueno, te invitamos a que si tú no puedes verla, la puedas compartir para que pueda llegar a gente a la cual pueda ser de gran bendición para sus vidas. Y bueno, el día domingo tenemos una reunión con el Rey de Reyes, Señor de Señores. El día domingo a las 10 de la mañana iniciamos MDB Kids, 11 de la mañana iniciamos nuestro culto general. Así que nuestro pastor Gerardo estará compartiendo con nosotros. Te invitamos a que puedas acompañarnos, que te puedas conectar en nuestra página. Y bueno, si nos puedes acompañar, estaremos aquí en las instalaciones del auditorio de la Casa Hogar Comunidad Las Palomas. Estaremos mandando la información al equipo de liderazgo. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para estar despedidos. Amado Padre, te damos gracias porque sin duda tu palabra ha sido expuesta hacia cada uno de nosotros. El estudio que hemos recibido, Padre, sabemos que es un estudio de ti. Es tu palabra la que ha sido enseñada a nosotros, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder escudriñar, entender y comprender lo que dice tu escritura. En esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Cuida, Señor, a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, y que la paz del Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Iglesia, que Dios te bendiga. Nos vemos en los próximos días. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
ser. Oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, siempre ha sido, siempre ha sido el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.